Ya la estoy pasando bien y todavía no empezamos, ¿eh? Esta cortina amerita, por supuesto, que tenemos un invitado, en este caso invitada, en el día de hoy, en este martes. Mirá vos, ¿no? Habíamos empezado en la apertura con covers y versiones originales de Stand By Me, un tema que traducido es Quédate a mi lado, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con las energías que están al lado de uno y uno puede estar o no aprovechándolas. Estamos con la coach Graciela Edith Martínez, coach transpersonal. Exactamente, muy ¿Cómo buenos andás, días. Graciela? Bienvenida y gracias por estar aquí Gracias con nosotros. Gracias a ustedes. Les aclaro, no comió nada de lo que trajimos, así que o se lleva uno o ganamos todos. No Bueno, sé. si tengo que elegir, elijo Sí. el de chocolate. Bien, este brownie entonces se lo lleva la coach, ¿está? Y a Juana le queda el otro. Total, a Juana le gusta todas, todas las que sean dulces. Gracias por estar por acá. No, gracias a ustedes. Ya me atrapó desde que empezamos a hablar un ratito antes. Pero vamos a empezar, digamos, por, me parece a mí el camino más lógico, que es que doña Rosa y don José sepan de qué vamos a empezar a hablar. Exactamente. ¿Qué es ser coach transpersonal? ¿Qué es esto? Bueno, coach es acompañar a alguien. O sea, coachear es acompañar a alguien para poder llegar a un determinado objetivo. Ajá. En nuestro caso, como nosotros gestionamos o enseñamos a gestionar la parte invisible, lo que hacemos es coachear a la persona para que pueda ser consciente de cuál es su parte invisible que está creando su realidad. Uh-huh. Transpersonal porque va más allá de la personalidad. O sea, no hablamos de la parte psicológica, sino que tomamos al ser en totalidad. Claro. Claro, no hablamos solamente de su consciente, hablamos del todo. Del todo, porque el problema nuestro, del humano, del hombre, porque en realidad para mí del hombre, no del humano, porque el humano es cuando le agregamos justamente o cuando vemos a la persona en su totalidad, ¿no? Es que nos fraccionamos todo el tiempo. Claro. Vivimos fraccionados y creamos nuestra realidad desde una fracción. Insisto, démosle a doña Rosa y a don José el ejemplo de esa fracción. ¿Cuál sería una fracción de nuestra? Es decir, yo puedo decir que mi fracción es que vengo todos los días a hacer esto y nada más. Uh-huh. Cuando puedo hacer muchísimo más que sé que tengo y no estoy acostumbrado, no lo uso, no soy consciente de usarlo. Pero esa no es la fracción de la que nosotros hablamos. A ver. Porque la materia siempre va a estar fraccionada, porque Claro. yo acá estoy viendo un micrófono, un auricular, una computadora. Entonces, cuando veo la materia, la veo fraccionada, pero yo puedo estar en totalidad dentro de esa fracción. Ahí está la diferencia. Claro. Entonces, si yo vengo acá y veo esta radio solamente con unos ojos, pues estoy tratando de explicarlo justamente para que se pueda comprender, ¿no? Claro. Bueno, el domingo pasado no, el anterior estuvimos presentando el libro en el Teatro El Vitral. Uh-huh. Y justamente utilicé como ejemplo el nombre del teatro. ¿Por qué? ¿Qué es un vitral? Ahí está. Un vitral es un conjunto de cristales o vidrios de diferentes colores ensamblados, sí, para dar una forma o crear una forma, ¿sí? Un dibujo, lo que sea. Si nosotros nos apartamos del vitral y lo miramos en su totalidad, sí, estamos viendo la forma real. Pero si yo me acerco al vitral y miro por uno solo de los vidriecitos, voy a ver la realidad de un solo color. Claro. ¿Y qué sucede ahí? Todo lo que busque en mi vida va a ser de ese color. Claro. Entonces, para mí la vida va a ser roja, por ejemplo. Y todo lo que se acerque a mí va a ser rojo. Ahora, el problema está en que hoy me gusta el rojo, pero después necesito otras cosas. La vida te va haciendo que necesites otras cosas. Yo lo traduzco de esta manera, que está más que claro. Así me lo entendí y creo que se expresó muy bien. Pero te lo digo de una manera personal. Sí. A medida que fui creciendo, entendí que no todo era blanco y negro. Exactamente. Que hay gris, pero no hay un gris. Hay muchos grises en la vida. Es decir, me encantaría quizás que sea blanco y negro, pero no es así. No. Entonces a mí me hizo mejor entender y asimilar en mi vida que existen muchos grises, sí, obviamente siempre para hacer bien. Yo no estoy diciendo
que el gris se utilice para engañar a tu pareja, No, por pero ejemplo, se puede ¿no? hablar de colores Pero en se vez puede- de gris. Exacto, exacto, porque a veces suena como quizás esto, ¿no? Claro, una cosa No, oscura. claro, como decir, no, es blanco o es negro, no, pero yo soy gris. Entonces vos sos un chanta, vos recibís coimas, no sé, por decir estupideces, ¿no? Sí. Pero, es decir, yo lo tomé desde ese lado y me di cuenta de que, sin ser coach ni por las patas, pero me di cuenta de que tengo que aceptar muchas otras cosas en la vida y que tengo que estar preparado para ello. Ahora bien, ¿cuáles son? No lo sé, para ahí es a donde entran quizás ustedes. Claro, porque ahí es donde nosotros lo que hacemos es, primero lo principal de todo es lo que nosotros llamamos el observador, activar el observador. Si vos no observás, no te das cuenta por qué color de vidrio estás mirando, entonces ¿cómo vas a dejar de mirar por ese color? Claro. Eso es lo principal, o sea, Claro. activar el observador es la clave de todo esto. Ahora, la idea es aprender a entrar y salir. Entonces, saber que cada vidrio, cada color, tiene una función. O sea, vamos a hablar que energía es información, ¿no? Como para que se pueda entender. Sí. Hablé del rojo. El rojo tiene una función, o sea, tiene una información y me va a servir para una determinada cosa, pero el azul me va a servir para otra cosa porque tiene una función diferente. Entonces, si yo me planto en el rojo, voy a creer que todo es rojo y que la vida es roja y me estoy perdiendo toda la otra parte del vitral. Claro. En cambio, si yo logro activar mi observador, dar un paso para atrás, activo mi observador y yo elijo en qué color meterme en el momento en que necesito esa función, ahí es donde empiezo a actuar en totalidad. Claro. Y sin dejar de lado el color primario, el primer color que uno había elegido, es decir, ese mismo color no hay que dejarlo de lado, sino que tiene que formar parte del resto de Es ese parte, vitral. porque Claro. en realidad nosotros somos una historia. Claro. Y la historia es algo que no podemos modificar porque es nuestra historia. Claro. Pero sí puedo elegir qué parte de mi historia activar en este momento, porque hay algo, mira, hay algo que es fascinante y es lo que... Porque yo hace 35 años que estoy en esto y empecé desde parapsicología hasta ahora, 35 años, imagínate que todo lo que se fue dando en lo que es alternativo y holístico lo hice todo. O sea que más o menos conozco los diferentes colores de ese gran vitral que forma nuestra parte invisible. ¿Sí? Pero hay algo que a mí me hizo un clic y me hizo cambiar la vida y me respondió algo que hacía años que venía preguntándome a mí misma. Porque cada vez que te preguntás a vos mismo, pregúntatelo y olvídate. Pero yo te puedo asegurar que dentro de las 24 horas tenés la respuesta. O te la da alguien de afuera, o escuchás una radio, o abrís un libro, pero la respuesta está. Sí, yo también creo que es así. Y mi pregunta siempre era, ¿cómo se crea la realidad? ¿Cómo yo puedo crear una realidad? ¿Cómo yo puedo lograr materializar algo que quiero, que deseo? ¿No? Conocía lo que se trata la magia, lo que son los decretos, lo que es la metafísica, yo conocía todo eso. Pero viste cuando te falta algo, cuando hay algo que decís, no sé, esto no es así, acá hay otra cosa. Y llegó a mi vida una teoría científica, porque acá no estoy hablando de metafísica, ahora te voy a hablar de ciencia, ¿entendés? Claro. Un premio Nobel como Garnier Mallet sí, en realidad uno siempre descubre, ¿no? Claro, siempre se descubre algo. Aunque porque ya existe todo hay que descubrirlo. La información está, uno la trae, ¿no? Claro. Que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, es un científico que crea la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y nos viene a decir que nosotros tenemos una parte que es eterna, que se desdobla hacia la materia, y mientras se desdobla va creando los tiempos. ¿Viste los multiversos de Netflix? Sí. Bueno, está explicado por Garnier. Qué locura. Entonces, en ese desdoblamiento, locura, ¿no? Es impresionante, te juro que te abre, no sabes cómo te abre la cabeza. Desde ese parámetro podemos tranquilamente pensar que ese desdoblamiento genera a que vengamos del futuro a vernos al pasado para ver cómo eran ciertas cosas y que nosotros creamos que los que vemos, que llamamos ovnis, capaz somos nosotros mismos que venimos de un futuro. Eso es lo que plantea él. Pero él plantea que nuestro doble, porque él dice que tenemos un doble que se desdobla la materia. Ajá. Y termina estando,
nosotros estaríamos enganchados a un mundo holográfico, Claro. formado por todo Claro, ese desdoblamiento, claro, loco, claro, ¿no? claro. Entonces él dice... Que no sería este mismo mundo, es decir, son diferentes. son diferentes, claro. Pero estamos claro, viviendo en eso. Como el Estamos, multiverso de Marvel, tal son cual, tal cual. las infinitas posibilidades. Claro. Y uno dice, bueno, cuando se habla de la mejor versión de uno mismo, viste que todo el mundo dice la mejor, ahora está de moda eso, ¿viste? Sí. Bueno, pero yo creo que se pone de moda como para plantar una semilla y que algunas personas digan qué es la mejor versión, Sí. ¿no? O sea, la mejor versión en ¿Cuál realidad es la mejor versión? no es la que vos elegís, es la que elige tu doble, según Garnier. Ah, mira. Porque el doble está fuera del tiempo y del espacio. Y ve todo, o sea, ahí no existe el tiempo. Está todo en potencia. Cuando se desdobla nosotros lo vemos como lineal, pasado, presente y futuro. Pero el doble está viendo pasado, presente y futuro al mismo Todo tiempo. el tiempo, claro. Entonces, la mejor versión es cuando nosotros logramos conectarnos con ese doble y permitir que el doble nos informe la mejor versión. Entonces, yo no elijo. Yo no elegí venir a esta radio. Claro. Algo Te dijo, informó y me trajo. Claro. Entonces, Garnier te enseña a vivir más relajado. Pero eso pasa, perdóname, Gra, eso mismo pasa con todos o pasa con los que saben que esto es así. ¿Me explico? Porque, sí, claro. Porque de otra manera podemos decir, bueno, no sé, me caíste bien, no sé, me gustó cómo me dijiste hola, entonces yo voy. Y quizás está leyendo a ese yo arriba sin saber de qué es esto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad de elegir desde nuestra psiquis, claro. que es nuestra historia. Claro. Entonces ahí está el cristal por el cual nos enseñaron a mirar. Claro. Ayer hablábamos con... Bueno, esta semana es, no sé si decir holística o rara, porque no, rara no, queda feo, pero es especial, porque ayer hablábamos con Noelia Pase, no sé si sabías, La pero escuché. tuvimos, y ella nos decía justamente esto de que, yo le preguntaba al final de la nota si claro, si ella haciendo lo que hace, está bien, o sea, ella debe estar muy bien económicamente, debe estar muy bien. Me dice, no es que esté mal ni que esté bien, no me interesa, no es de mi incumbencia. Pero ella decía, al fin y al cabo, el que termina decidiendo es el ser humano. Exactamente. Entonces, ahí es a donde podemos equivocarnos tranquilamente, que también es lo lindo, agrego yo a todo esto, porque también es parte de esta vida. Pero es seguro, porque somos eso. Si fuéramos perfectos, estaríamos todos bien. Exactamente, es parte de nuestra totalidad. Claro. La cosa es aprender a... Cuando te empezás a descubrir o empezás a... Yo le llamo gestionar nuestra parte invisible, Claro. ¿no? Claro. Entonces, ella gestiona una parte invisible y te digo que yo la escuché y es una de las pocas personas que yo escuché explicar la diferencia de mediumnidad y tarot tan bien. O sea, sí. porque es muy... Todos mezclan, ¿no? Sí, Pero aparte esto para todos termina siendo lo mismo y lo no mismo, es así, y no es hay lo cosas mismo. que son distintas. Son dos cristales diferentes en el vitro Sí. y cada uno tiene su Claro, función. claro. Entonces, si yo necesito entrar acá o quiero entrar acá, elijo, que sería la palabra, entrar acá, puedo entrar acá. Claro. Y si yo no elijo, no entro. Claro. Entonces, todo esto, aprender a gestionar esa parte invisible, hace que vos puedas saber hacia dónde querés ir y podés elegir conscientemente. ¿Cuál es hay preguntas, haces coaching, ¿cómo haces el coaching? Es decir, ¿lo haces individual, grupal, no sé, en pandemia por streaming, lo haces en un bar, lo haces en centros? ¿Cómo generas? Porque hace muchos años que haces esto. Muchos años, pero en realidad me dedico a enseñar más que nada. A enseñar. ¿Sí? Yo le enseño a la gente a coachear. Y bueno, lo que va sucediendo en esos cursos es una cosa... Bueno, por ejemplo, claro, en este momento nosotros... Bueno, yo soy directora del Instituto GEM. El Instituto GEM tiene 35 años de estar formando. En realidad, nosotros somos formador de formadores. Claro. Y lanzamos 8 formaciones que tienen que ver justamente para aprender a gestionar tu parte invisible. Claro. En donde está lo que es transpersonal, hay biodecodificación, hipnosis ericksoniana, constelaciones familiares, que ahora
todo el mundo está preguntando porque También está preguntando por de eso. Mi Otra Yo, que en realidad es muy buena serie esa, Sí. relacionada a constelaciones. También tenemos una formación en donde aprendés a armar tu mapa vibracional, porque si vos sabés de qué está compuesto tu vitro, entonces Claro. vas a poder Vas a entenderte conocer las un poquito. opciones. Exactamente. Por más que las use, porque, digo, me imagino que será tan amplio el abanico de opciones de ese vitro en la Sí. vida de cada uno, que no sé si llegás a utilizarlos todos en algún momento, pero por lo que escucho, por lo que estoy interpretando, mientras más uses, más opciones tenés en esta vida. Es decir, Exactamente, es que vos vas eligiendo tus no te opciones. puede ir mal, en No. realidad. Es que ahí está el punto, ahí está la clave. Vos empezás a elegir qué es lo que querés vivenciar. O sea, Garnier habla de futuros potenciales. Nosotros creamos nuestros futuros potenciales que después vamos a vivir, ¿sí? Entonces, aprender cómo está armada tu parte invisible y empezar a crear tus futuros potenciales para vivir de otra manera es impactante, porque te impacta, ¿no? Claro. Y otra de las formaciones, yo siempre di la carrera de parapsicología durante muchos años. Quiero aclarar qué es la parapsicología porque le meten cualquier cosa Sí, dentro sí, de aparte también aclará el término carrera de parapsicología que se puede dar y en dónde se da, porque Claro. todos se asume que o está asumido, no sé si bien o mal, pero que la parapsicología no es algo que se estudia. Sí, porque la cuestión es que ahí está el problema. Claro. El parapsicólogo es una pseudociencia. La parapsicología es la que estudia por qué una persona puede producir fenómenos paranormales, pero no es la que lo produce. Claro. Entonces, ahí está la confusión, el cable ¿no? que lo lleva, ¿no? Exactamente, o sea, hay alguien que produce un fenómeno, entonces yo voy, investigo a ver por qué lo produce. Pero se produjo un cambio muy grande cuando empieza la física cuántica, porque que ahí es donde ahora inauguramos esto, que ya no se va a llamar parapsicología, que empieza ahora el 15. Se llama Gestión de la Conducta Paranormal. No. ¿Por qué? Porque se van a enseñar toda la fenomenología que producimos, pero explicada desde la física cuántica. O sea, la física cuántica nos empieza a decir por qué una persona puede comunicarse mentalmente con otra, por qué alguien puede levitar, por qué podemos comunicarnos con un más allá. Sí. Entonces, está encarada, pero de una manera totalmente diferente a la anterior. Suena tan difícil las palabras física cuántica, ¿no? Sí. Que deben de serlo, no digo que no, aprenderlo matemáticamente debe ser muy difícil, pero me parece que expresado en la cotidianidad es mucho más simple. Claro, porque mira, la física cuántica te dice que lo que observás es lo que creas. Claro. Entonces, te dicen que hay un mar de ondas, vivimos en un mar de ondas y vemos solamente lo que observamos y somos conscientes solamente de lo que observamos. Claro. Entonces, cuando vos observás algo, lo estás creando en tu realidad. Claro. Eso es lo que vino a traer y revolucionó el mundo, hasta el mundo espiritual, te cambió hasta la idea de Dios. Cambia la física cuántica. ¿Cuándo lo trajo eso, esta teoría? Y esto empezó con Max Planck. Sí, principios alrededor del 1920, por ahí. Está bien, principios del siglo XX, sí, inclusive. Sí. Bien, no es algo de ahora, pero ahora se está afianzando la teoría, ¿no? El criterio, no sé cómo expresarlo, pero... Y desde yo no soy autoridad para hablar de física cuántica porque claro. Conozco, entiendo lo que me explica un físico, pero no lo puedo explicar como un físico porque no soy física. Claro. Pero dentro de lo que es transpersonal se ha logrado una fusión tan profunda porque se empezó a fusionar todo lo que es transpersonal de Jung, la parte arquetípica de Jung. Sería el primer desdoblamiento del cual habla Garnier. Claro. Entonces los arquetipos, que son ideas, que son los moldecitos que van a crear la realidad, es el primer desdoblamiento. ¿Tenés dos collares? ¿Una piedra color celeste y otra más transparente? Sí, mira, viste que te piedras, dije... No sé qué son, no lo sé. Sí, pero me llama la atención porque me imagino que elegirás por día cuál de esas no, piedras... No, eso lo hacía antes. Bien. Tengo que confesar que antes vivía buscando una información que creara mi realidad. Ahora entendí que mi realidad la creo yo y no lo que llevo puesto. Pero estas dos cosas tienen
significado y tienen que ver con mi historia más que con un significado esotérico. Porque este corazoncito me lo regaló mi mamá, que tiene casi 86 años. Ah, la mierda. Entonces yo la llevo conmigo. Mira si tiene peso. La llevo conmigo, es parte de mi historia. Y esto me lo regalaron un grupo de alumnos el domingo del teatro, que tiene un laberinto dibujado atrás, ¿no? Lo mandaron a hacer, es una piedra O sea, celeste. es exclusivo, lo mandaron a hacer Lo para mandaron a vos. hacer, pero porque justamente comprendieron en el curso que el problema es que nosotros nos perdemos en el laberinto de la psiquis. Claro. Y el laberinto de la psiquis no nos permite llegar a nuestro doble y crear nuestra propia realidad. No me acuerdo de quién le decía, no sé si era Silvana o ayer lo decía en otro ámbito. Es increíble lo que nosotros mismos nos jodemos, por decirlo mal, por darnos tantas vueltas en la cabeza. Mira, Es ¿sabes? decir, ¿cómo podemos, por ejemplo, decir las palabras guerra civil con el supuesto atentado que hubo hasta hace poco, más allá de lo políticamente, de lo que aceptemos cada uno políticamente? ¿Cómo podemos llegar a pensar en una guerra civil cuando en realidad tenemos que vivir en libertades y estar tranquilos? ¿Cómo la complicamos? ¿Cómo la complicamos? con la No, cabeza? yo no diría que la complicamos, nos enseñaron a complicarla, O que es nos diferente. enseñaron, está bien. Entonces, esta nueva, que le llaman la revolución de la conciencia, te viene a mostrar que vos podés meter en tu sistema energético la información que vos decidís meter. Pero esto es, mira, hasta siento que me puse seria, ¿no? En mi cara. Y eso sí. Porque si yo creo mi realidad y la creo observando algo determinado, imagínate un país entero observando algo determinado. Los que creamos la realidad del país somos nosotros y no los políticos. Claro. El problema está en que nosotros no nos damos cuenta de eso. Claro, Entonces, yo coincido. esta revolución de la conciencia viene a enseñarnos que cada uno de nosotros puede crear una realidad individual y creando una realidad individual empezamos a crear una realidad grupal. Claro. Si nosotros practicamos o ponemos en práctica lo que nos dice Garnier, por ejemplo, que es científico y lo vuelvo a que no recalcar. estamos hablando porque de no que estoy habla de hablando fantasmitas. exactamente Claro. de suposición, de Claro. supuestos, sino Claro. estoy hablando de una teoría científica que en sus libros están todos los cálculos matemáticos cual. para quien quiera Tal verlo, cual. ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, bueno, si él está diciendo que lo que nosotros observamos, creamos, y la física cuántica está enseñando eso, entonces vamos a tener que aprender a observar. Claro, claro. Y es difícil, porque ¿cuánto tiempo lleva a entender cómo observar? Y haces ¿Hay un clic. cálculo, hay un estimativo? No hay un cálculo. Mira, el coach que yo doy son 14 meses. Ah, no es cortito. No, son formaciones. Bien. Son formaciones en donde vos vas a trabajar sobre vos mismo. Vos vas a crear tu realidad. Claro, sí, por supuesto. Y- Pensé que me ibas a decir 3 meses, 2 meses. No, todas No, nuestras no. formaciones tienen esa duración. Claro. Por eso somos formador de formadores. Claro. Porque la persona que aprendió a crear a ver, ni siquiera tenés que hacer un posgrado para enseñarlo, porque Claro, si claro. vos aprendiste a crear tu propia realidad, sabés cómo enseñarle a otro a crear su propia realidad. Si no la aprendiste, no lo puedes No lo enseñar. puedes hacer, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces hay gente que lo comprende, lo comprende en 2 meses, en 3 meses. Otros lo comprenden al mes 12 y otros vuelven a hacerlo, porque aparte Claro. nuestros cursos tienen la posibilidad de volver a hacerlo si no lo entendieron. Claro. Enseñar es lo mismo que, en este caso, que trasladar, que... Transmitir. ¿Transmitir? No. No. Vos sabés Claro. que yo tuve un Muy profesor, bien, claro. yo tuve 2 maestros importantes. El primero, digamos, que es de mi vieja energía, que él me dijo... No sabía que había una vieja energía. Y no, la vieja energía, la vieja información que yo tenía en mi sistema, Claro, y otro que es de la nueva, ¿no? claro. Y hay 2 cosas que recuerdo de los 2 que me marcaron. Uno me dijo en una oportunidad, me dijo, vos viniste a transmitir. Y yo tendría 28 años Sí. por ahí. Entonces, bueno, sí, yo le dije que sí, pero me miró y me dijo, pero pará, ¿vos entendés lo que yo te estoy diciendo? Porque transmitir no es enseñar, vos viniste a transmitir.
él vio algo en mí que yo todavía, un futuro potencial en mí que yo no tenía la menor idea. Todavía no lo habías aclarado. Y mi otro gran mentor, porque a él no le gustaba que lo llamaran ni maestro ni nada, él se decía mentor porque era alguien que te transmitía y te llevaba hacia algún lugar. Él decía que no hay milagros, hay milogros. Y que los seres... Milogros. Sí, y que los seres... lo quiero recordar, Roberto Ávila se fue este año en enero y profundamente me cambió, o sea, me llevó a que pudiera encontrar una realidad diferente y cambiar mi vida, ¿no? Por eso fue muy importante en mi historia. Y él decía que no son seres humanos, somos seres y humanos. Son dos cosas que no me olvidé nunca porque te marcan el camino. Entonces vos decís, bueno, sí, somos seres, pero ¿somos humanos? Porque eso me llevó también, el libro lo habla, explico esto, me llevó a investigar qué es un ser y qué es un humano. Claro. Y me encontré con que el ser no tiene contrario, pero el humano sí tiene contrario, inhumano. Claro. Entonces, ahí entendí lo que él quería transmitir. Entonces tenemos que lograr hacer seres y humanos, porque no somos humanos. Horas estaríamos. Nombraste a tu libro Conquista tus potenciales, cambia tu realidad. Este es el libro de Graciela Edith Martínez. Tu libertad comienza el día que decides crear tu propia estrategia. ¿Es difícil crear una estrategia? Y la diferencia que hay, digamos, entre la vieja energía y la nueva, o la vieja información y la nueva, tiene que ver con que la anterior se manejaba todo con técnicas. Claro. Entonces vos decís, bueno, a ver, me duele la panza, me paso Reiki, me siento nerviosa, me siento a hacer meditación, son técnicas. Sí. La estrategia no tiene técnicas, porque mi estrategia no te va a servir a vos. Yo enseño, en el coaching, una de las estrategias tiene que ver con la música. ¿Viste que escuchás una música, ponés la radio, escuchás la música, una canción todo el día, apagaste la radio y seguís cantando esa canción? Bueno, una estrategia es crear tu propia canción. Buscas una música que te guste, armás una canción con las letras de algo que vos querés conseguir en tu vida y cantala todo el día. Y creás un futuro potencial positivo. Siempre con palabras positivas, jamás hablando en negativo, ¿no es cierto? Ni siquiera utilizando la palabra no. No digo, no quiero estar gorda, no, al revés, quiero adelgazar. Exacto, entonces, quiero verme de tal manera, quiero ser feliz. Me han dicho antes que tenía que utilizar menos, y trato de utilizar palabras buenas y utilizar menos las palabras negativas, en todos los mensajes que mando inclusive. Sí. Trato, no digo que lo haga siempre, sí, bueno. No digo que lo haga siempre. Todos tratamos, todos. Es muy difícil. Gra, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por haber venido. Hiciste teatro hace poquito, contame eso y decime cómo podemos conseguir el libro, dónde lo pueden adquirir, cómo pueden contactarse con vos. Bien. Eso es lo más importante. Sí, estuvimos presentando el libro y las formaciones nuevas en el Teatro El Vitral, y nuestras redes es fácil porque es Instituto GEM. O sea que nos van a encontrar en Facebook como Instituto GEM todo junto. GEM con G, con J. G-E-M. M de mamá. Gestión en movimiento. Esas son las 8 GEM. Instituto GEM. Bien. Y en Instagram nos pueden seguir y ahí van a recibir toda la información. Es @instituto.gem. Sí, son las dos redes más fáciles de recordar. Bien. Pueden entrar tanto en Facebook Instituto GEM o @instituto.gem. Y ahí van a poder contactar con Florencia y Juli, que son maravillosas y siguen también, aunque no están ellas dando cursos, ellas aplican todo el tiempo lo que nosotros transmitimos. Te iba a decir, la gente que forma parte de esto tiene que estar de acuerdo con esto, ¿no? O sea, no es que venís pones un anuncio, se busca tal, no, y viene y vienen. Claro, vienen. Claro, la información nos une. Graciela, muchas gracias por Gracias a ustedes por permitir transmitir esto, que favor. Creo que cuanto más se sepa, más rápido va a ser el cambio de la humanidad. Yo creo en el bienestar de la gente de cualquier manera, sí. Y esta es una de ellas. Sí, así gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.